Pasamos entonces al primer panel del día de hoy, que se titula Promover el ahorro pensional a través de la educación e inclusión financiera, nuevas herramientas. Para discutir este tema, tengo el placer de presentarles a nuestros dos panelistas. David Tuesta es director de la fintech Pinbox Solutions de Singapur para América Latina, y María Teresa Silva es especialista de la División de Mercados Laborales del BID. Voy a leer sus biografías y a continuación empezaremos con el panel. David Tuesta Cárdenas es director de Pinbox Solutions Singapur, enfocado en el desarrollo de pensiones digitales en América Latina. Es también presidente del Consejo Privado de Competitividad en Perú. En el plano académico, es profesor asociado del Instituto de Empresas, la IE University de Madrid, e investigador afiliado del Risk Center de la Universidad de Barcelona. Ha sido ministro de Economía y Finanzas y alto directivo del BBVA y la CAF. Ha liderado proyectos de investigación en el BID, en la OSD y el Banco Mundial. Además de ministro, ha servido al gobierno peruano como alto directivo de Ocinermin y SUNAT. Desde los años 90 ha sido convocado por diferentes gobiernos como experto de varios procesos de reformas económicas. David también es doctor en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Asuntos Públicos por la Universidad de Minnesota de los Estados Unidos. Tiene varios libros de investigaciones publicados por editoriales y revistas científicas indexadas. Procedo a presentar entonces a María Teresa. María Teresa Silva Porto es especialista de la División de Mercados Laborales del BID en Panamá. Previo a esta labor, se desempeñó como economista del BID para Nicaragua y como consultora de la División de Mercados Laborales del BID en Perú, donde coordinó el Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Es licenciada en Economía por la Universidad de las Américas Puebla y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford en Reino Unido. Se ha desempeñado como asesora del Secretario del Trabajo y Previsión Social en México y como directora de Política Social y Empleo en la Coordinación de Asesores del Presidente de México. También ha trabajado en diversos organismos internacionales como la CEPAL, la Comisión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Sin más, entonces, dejo con ustedes a David Tuesta. Adelante, David. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes estos minutos para hablar sobre inclusión financiera, educación financiera y cómo estos pueden ser herramientas relevantes para impulsar una mayor cobertura, una mayor participación y mejores pensiones en Latinoamérica. Y para ello creo que es muy importante entender pues, el contexto promedio, vamos a decirlo así, que vive la región, ¿no? Promedio, porque ya sabemos que el promedio esconde también realidades bastante extremas en cada uno de nuestros países, ¿no? Y el tema clave, digamos, que cruza transversalmente todos los problemas que existen sobre pensiones, es el tema de la informalidad, ¿no? Fundamentalmente el tema de la informalidad laboral, sobre la cual uno puede tener muchas explicaciones, ¿no? De hecho, son multidimensionales. Particularmente podríamos definir el tema de la productividad laboral, un tema pendiente y que en muchos países en Latinoamérica se encuentran bastante rezagados, ¿no? Cuando se compara con la productividad laboral de otros países en el mundo, ¿no? Solamente quiero mencionar como ejemplo el caso de Perú, país, ¿no? Digamos, donde de acuerdo al Conference Board, la productividad laboral de Perú representa el 15% de la productividad laboral de los Estados Unidos y estamos a la cola, ¿no? Creo que solamente superamos a 3, 4 países, ¿no? Y así están las realidades en la región, ¿no? Y por otro lado tenemos evidentemente estas buenas intenciones que a veces tienen nuestras regulaciones, ¿no? Nuestros marcos laborales, que buscan pues otorgar beneficios importantes a los trabajadores, pero sin querer estas buenas intenciones terminan dando resultados a veces muy malos, ¿no? Porque termina expulsando también y dejando fuera de la participación en el mercado laboral. ¿Esto qué significa? Pues que al final los sistemas de pensiones tal cual los tenemos diseñados limita, ¿no? La posibilidad de incorporarlos a participar en un esquema continuo, ¿no? Que es lo que uno requeriría, participación continua, ahorro continuo, ¿no? Digamos, entendiendo que no solamente el Estado puede ser capaz de proveer pensiones para todos, ¿no? Es más, las pensiones básicas en nuestro país
o llamémoslo así, pensiones sociales, son muy bajitas, ¿no? Porque nuestra capacidad fiscal también es bastante limitada, entonces se requiere este ahorro, pero si estás en la informalidad, eh, implica pues que se tienen que buscar soluciones nuevas, ¿no? Que se adapten justamente a las características de este empleo, la forma que tienen la mayoría de latinoamericanos de buscar sus ingresos. Y estos, como ustedes saben, tienen pues alta volatilidad, ¿no? A veces es mucho, a veces es poco, a veces no hay nada, son muy bajos. Nos enfrentamos también a un problema bastante serio para vender, vamos a ver entre comillas, este producto de pensiones para el ahorro, para estos segmentos, porque es un producto que no se ve, ¿no? Digamos, es bien difícil decirle ahorra para tu vejez cuando estás 35, 30, 40 años alejado de esa circunstancia, ¿no? Entonces, ello plantea retos importantes, ¿no? Y esto es justamente lo que ha venido, de alguna manera, a tratar de abordar, solucionar, vamos a decir, entre comillas, poner sobre la parrilla Pinbox Solution, ¿no? Digamos, hemos tenido alguna experiencia trabajando en algunos países emergentes, ¿no? Particularmente en Asia. Nuestra intención es tratar un poco de impulsar esos temas también en la región. Y esto es la presentación que les quería compartir el día de hoy. Si me permiten, voy a entrar al PowerPoint, voy a ponerlo en pantalla completa. La presentación la tienen, yo voy a hablar en español, pero la tienen en inglés también. Creo que es bastante autoexplicativa, pero ahí están algunos mensajes que puede ayudar también a aquellos que no hablen español, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a focalizarnos de alguna manera en cómo, cuál es la tesis, la forma como nos aproximamos al tema de las pensiones para la región, particularmente para países emergentes, pero particularmente para Latinoamérica, ¿no? Y acá lo que es importante es tratar de definir qué es lo que hace Pinbox, ¿de acuerdo? Pinbox es una plataforma tecnológica, ¿de acuerdo? Es una marca blanca, vamos a decirlo así, que busca adaptarse, digamos, o desarrollar, si queremos llamarlo así, el ecosistema necesario para proveer mayores pensiones a aquellos que, sobre todo, no están participando bajo los sistemas tradicionales, porque son los sistemas tradicionales lo que o formales lo que fundamentalmente están insertados en esta pieza de legislaciones que tenemos en otros países, pero para un mundo ampliamente informal. Entonces buscamos tratar de cerrar esa brecha, ¿no? Entonces tenemos una plataforma que busca combinar herramientas de la economía digital, ¿no? Pero también con algunos tweaks desde el ámbito de la economía conductual, ¿de acuerdo? La idea, en segundo plano, ¿no? Cuando hablamos de Building Mass Markets, lo que sabemos es que tenemos un mercado amplio de potenciales participantes que necesitan, ¿no? Tener o empezar a ahorrar para la jubilación, pero que están completamente fragmentados, ¿no? No hay forma, digamos, en la mayoría de los países de integrar, digamos, ese amplio volumen de personas, ¿no? que podrían ahorrar para pensión, pero que son ahorros muy pequeñitos, ¿no? Y que probablemente no son atractivos para los principales participantes, ¿no? En el sistema financiero, ¿no? Entonces tratamos de generar economías de escala a través de esta plataforma, ¿no? Tratando de incorporar a aquellos que, por un lado, la oferta, aquellos que podrían estar interesados en tratar de proveer estos sistemas financieros. Incluso no solamente me refiero al sector privado, ¿no? También me refiero incluso al propio regulador. El propio regulador en algunos países ha marcado una línea, una barrera muy clara para que no participen en esquemas voluntarios. Yo quiero mencionar solamente el caso de Perú. La única manera que una persona que está en el sector informal, digamos, si quisiera ahorrar voluntariamente en el sistema de pensiones, no lo puede hacer, porque la única manera de tener ahorro voluntario en Perú es entrando por el camino formal. Es decir, uno tiene primero que haber aportado al sistema privado de pensiones como trabajador formal. Luego, digamos, si, como sucede en la mayoría de los casos, queda fuera del mercado formal, ¿no? Entonces puede, en ese caso, seguir ahorrando de manera voluntaria. Pero si no ha tenido esa entrada, nunca puede entrar a ahorrar en el sistema privado de pensiones, llamémoslo así, y menos aún, digamos, en el caso de el esquema público, ¿no? El sistema de reparto que también funciona en el Perú. Entonces, eso también buscamos, ¿no? Tratar de dialogar con los reguladores y que se entiendan que es necesario que también tengan esa apertura para buscar nuevos mecanismos de ahorro, porque a veces el propio gobierno, los propios reguladores
dicen, ¿no?, que quieren fomentar el ahorro voluntario, pero la propia regulación dice que, ¿sabes qué?, no lo estás haciendo, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también es importante trabajar ese línea. Dentro de Pinbox también brindamos expertise, ¿no?, en el ámbito de asesoramiento, y también tenemos un trabajo pues dedicado a advocacy, digamos, a todo lo que es el tema de investigación, a tratar de generar conciencia, unir, también tratar de desarrollar un networking, ¿no?, de la misma manera que hace el Red Flag, ¿no?, para Latinoamérica, de personas expertos que busquen o que tengan ideas para impulsar el tema del ahorro para pensiones, sin temas de inclusión financiera, el tema de educación financiera. De hecho, es un tema que voy a mencionar al final muy rápidamente. Esto creo que nos presenta, pretendo presentar acá un resumen, digamos, de lo que es la plataforma, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos nuestro primer paso, ¿no? Tratamos de generar un marketplace, ¿no? Un espacio en el cual podemos unir las diferentes piezas de la oferta y la demanda a través de esta plataforma, como le estaba comentando. Y en cada país la cosa funciona de diferente manera, ¿no? Acá lo que estoy mostrando son diferentes piezas de esta, llamémoslo así, de este potencial ecosistema, pero que en cada país pues pueden unirse de forma diferente, ¿no? Por un lado, si ven ustedes en la parte izquierda de la presentación, tienen, por ejemplo, acá probables, vamos a decirlo así, piezas, participantes, digamos, que podrían estar interesados en brindar soluciones para el ahorro o el aseguramiento a largo plazo. Tienen bancos, cooperativas, plataformas tecnológicas ya existentes, fintechs, aseguradoras, ¿no? Estos, que nosotros llamamos diferentes tipos de agregadores, porque también pueden ser, por ejemplo, pequeñas cooperativas, pueden ser asociaciones de trabajadores en mercados, ¿no? Pueden ser asociaciones de pescadores, pueden ser de repente una microfinanciera que ya tiene una relación de crédito, ¿no?, con el mundo informal o las que trabajan en las SMEs o las pequeñas empresas, ¿no? Ellos, digamos, pueden estar interesados en dar una capa adicional de los servicios que proveen, como puede ser este ahorro para la jubilación. Ellos tienen contacto, ¿no?, con los trabajadores del agro, con los trabajadores que han migrado, mucha migración en toda Latinoamérica, ¿no? A los autoempleados, a los trabajadores de plataformas, ¿no?, como Cabify o Uber, ¿no? Y también puede haber un enganche directo a través del programa que tenemos de Regalo una Pensión, que también cumple una labor de educación financiera y, por ejemplo, puede ayudar a todo lo que es el trabajo doméstico, choferes, jardineros, etc. Entonces, ponemos toda esa batería, digamos, y todo esto es, de alguna manera, engarzado en plataformas tecnológicas, ¿no? WhatsApp, por ejemplo, la plataforma de WhatsApp nos ha ayudado, por ejemplo, en Kenia y en la India, que son dos países en los cuales Pinbox trabaja. En el caso de la India, trabaja directamente con el regulador, ¿no?, que trabaja el sistema complementario de pensiones en la India. En Kenia trabaja, digamos, a partir del espacio que hay para el ahorro voluntario a través del sistema financiero. M-Pesa, por ejemplo, es uno de nuestros socios para impulsar estos temas, ¿no? Y trabajamos también al mismo tiempo con las diferentes billeteras digitales que pueden existir. En fin, en cada país las plataformas se arman de forma diferente. Pinbox provee la plataforma que está en la nube, ¿no? Y esta se puede integrar con las otras plataformas digitales existentes. Mientras el país es más digitalizado o intenta impulsar más la digitalización, funciona mejor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la India, en el caso de Kenia también, pero digamos el caso de la India, que conocen ustedes, que ha impulsado tremendamente la digitalización, casi al 100% de su población a través de la huella electrónica. Los DNI son realmente DNIs digitales, ¿no? Permite rápidamente hacer la asociación y proveer el servicio de manera más automática, más fácil, más interactiva, ¿no? Y al mismo tiempo interactúa a través de APIs, ¿no?, con las diferentes plataformas que tienen cada una de las propias financieras, aseguradoras, los bancos de custodia o las plataformas, digamos, de pagos, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que buscamos generar con Pinbox, ¿no? Un ecosistema que permita empezar a construir la posibilidad de que hayan pensiones para un colectivo mucho más amplio. El trabajo no es fácil, ¿no? Nosotros tenemos trabajo en cancha, ¿no?, a través de esta plataforma. Ya cada uno de los desarrollos que existan, que tenga las propias firmas o que tenga el propio regulador, ellos ya de alguna manera se encargan de dar la escalabilidad respectiva, ¿de acuerdo?
No es evidentemente, acá no se encontró la fórmula mágica. Ustedes saben que en el mundo de las pensiones, para el ámbito informal, no hay fórmulas mágicas. Normalmente los take-up, los despegues son lentos, pero digamos, tenemos acá bastante esperanza, digamos, y por lo que estamos observando en los países, que sea una alternativa sobre las cuales se puedan construir otros temas regulatorios en el mundo, ¿no? Finalmente, acá algunos temas, ¿no? También adicional para cerrar algunas de estas ideas, ¿no? El tema de WhatsApp. El tema de WhatsApp, como le digo, nos está funcionando bastante bien porque lejos de crear un aplicativo adicional, digamos, ya saben que todo el mundo está lleno de aplicativos en sus móviles, ¿no? Digamos, ojo, los smartphones ya tienen una penetración amplísima, ¿no? Sobre los segmentos informales, por supuesto. Entonces es mejor trabajar sobre un app que ya conozcan, ¿no? Y que les tenga bastante familiaridad, como ya venimos observando que esto ya funciona para otro tipo de servicios, ¿no? De comercio o interacción que tienen algunas instituciones financieras. Nosotros lo incorporamos también para el mundo de pensiones, ¿no? Y que esto está conectado a través de los diferentes wallets y permite que el ahorro sea automático. Voy a mostrar un ejemplo en un momento. Luego esto permite también que otros modelos, vamos a llamar de negocios, regulatorios, se puedan sumar, ¿no? Por ejemplo, a través de WhatsApp o de repente, si es que todavía siguen funcionando los teléfonos tradicionales, se puede generar, digamos, un trato de cliente directo, ¿no? Directo al cliente, ¿no? Vamos a mostrar un momento algún ejemplo. Permite también que las empresas puedan desarrollar o podemos desarrollar esquemas B2B2 al cliente, ¿de acuerdo? A través de, se le puede brindar no solamente el tema de pensiones, sino que esto puede al mismo tiempo generar mayores posibilidades de otros productos, otros servicios para las propias firmas, lo cual puede hacer mucho más atractivo, digamos, al lado de la oferta, ofrecer, digamos, el ahorro para las pensiones, ¿no? Esto está incorporado dentro de las propias plataformas, como le comentaba, y esto también se suma a esquema de Gift a Pension, que es regalo una pensión, que lo vamos a comentar más adelante. Tenemos también, evidentemente, es necesario, digamos, fortalecer todo este trabajo en el ámbito de la educación financiera. Tenemos ya para varios de los países, con varios de nuestros socios con los que estamos trabajando, ayudamos, ¿no? A sus propios mecanismos de ayuda, de educación financiera que pueden traer con sus clientes, ¿no? Y proveemos también dentro de nuestro trabajo un esquema bastante esquemático, ¿no? Y de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la forma como puede entender la población a partir de diferentes estudios de campo que se realizan, pues desarrollamos diferentes estrategias, ¿no? Que pueden ser esquemas, ¿no? A través de pequeños toolkits que puedan sumar, digamos, al tema de la construcción de pensiones, utilizamos el tema de cómics, utilizamos afiches, utilizamos también la interacción directa. De hecho, el WhatsApp que tenemos nosotros sirve para ello. Entonces, yo no sé si puede, por favor, a la producción colocar el segundo video, el que está relacionado a este video del WhatsApp, si lo pueden colocar, por favor. Es muy simple. Es 1 minuto y medio, me parece, de video, pero que permite observar la forma como está funcionando en Kenia. Dígame, me dicen por favor si es que está... No, este no, el otro, por favor. Pero bueno, bueno, ya, el otro, por favor. Creo que yo di mala indicación en el Sí, correo. claro, un momento ahí lo compartimos. Muchísimas gracias. Claro, para el tema del WhatsApp, como les comentaba, es muy importante que estén integradas las diferentes plataformas digitales existentes, ¿no? Por ejemplo, esta es la forma como una persona entraría a ahorrar. Aparece una pantalla donde le preguntan, ¿no? Con un saludo, qué es lo que desea hacer. Simplemente aprieta el número, el tipo de operación, en este caso quiere abrir una cuenta. Todo esto está conectado con el Sistema Nacional de Identidad, en el caso de estos países, ¿no? En el caso de India, el caso de Kenia. Entonces, automáticamente cuando la persona coloca su número de identificación, su DNI, ¿no? Rápidamente ya la plataforma identifica quién es, ¿no? Le da una pregunta de seguridad, quién eres, ¿no? Simplemente, y le da inmediatamente pues el datos completos de su código de DNI, ¿no? Quién es la persona, sus datos, etcétera. Le pregunta si la información es correcta, qué tipo de producto quiere, si esto quiere hacerlo de manera, y si el ahorro quiere hacer de forma diaria o una vez a la semana. Le pregunta cuál es la cantidad que desea ahorrar. Todo esto es a través, como ve, del WhatsApp.
Incluso acá se le da un pequeño introducción de educación financiera, se le dice si quiere que cada año se le incremente el ahorro, ¿no? Si quiere incrementarse al 5% anual, se le explica de forma concreta por qué esto sería importante, y en este caso, en el ejemplo, pues la persona dice, sí, incrementeme el ahorro cada año 5%, ¿no? Luego puede comprar un seguro de vida, ¿no? Por una cantidad bastante pequeña, y pone a quién quiere ser la persona que quiere recibir el seguro. En este caso, entiendo yo que es un pariente, ¿no? Da el número de móvil de la pariente para indicarle que él va a ser el beneficiario del seguro. Seguramente, pues esto ha sido conversado con ellos. Acá le explica cuál es la relación que tiene con la pariente, su hermana. Esto es un caso real, ¿no? Esto ya funciona, como les comentaba, en el esquema de Kenia. Fíjese más Fajari, ¿no? Porque Fajari es el producto con el cual se vende. Pinbox acá está como la plataforma, la marca blanca de este producto, ¿no? Acá le dice cómo quiere usted ahorrar en determinados momentos, etcétera, ¿no? Entonces, este es un esquema, digamos, que de alguna manera está funcionando. Si podemos regresar a la presentación, por favor. Entonces, tenemos este tema, es una forma de intervenir, una forma de interactuar que puede ser importante, ¿de acuerdo? Creemos para el avance en el tema pensionario, ¿no? Y luego está el tema que les comentaba de Gift a Pension, ¿no? Que es y si podemos ir al video, por favor, ese es el video link que le había dado en YouTube. Eso está en nuestro canal YouTube. Esta es una traducción del video que funciona. Dejo que hable el audio mejor, así queda más claro. Desarrollado por Pinbox Solutions, es Gift a Pension, o regalo una pensión, pensado particularmente para los trabajadores que los hogares contratan con regularidad, como es el caso de los empleados del hogar, guardianas, jardineros, choferes, entre otros. Este modelo de Pinbox Solutions, soportado por su plataforma tecnológica, ya viene siendo utilizado en los sistemas de pensiones de India y Kenia, con la participación de gobiernos, reguladores y el sector privado. Veamos a continuación el problema y la solución en el caso keniata, donde la plataforma de Pinbox Solutions, junto con el sistema financiero privado, generan un esquema inclusivo para el ahorro de pensiones. Ella es Rosa, tiene 24 años y vive en el campo con su esposo y sus 2 hijos. Pero su familia está luchando para llegar a fin de mes, así que Rosa se va de la casa en busca de trabajo y es contratada como trabajadora del hogar cuidando de tu casa y tus hijos. Rosa trabajará arduamente sin descansar día tras día. Ella envía la mayor parte de sus ingresos para alimentar a su familia y educar a sus hijos, para que ellos puedan tener una mejor vida que ella. Cuando haya pasado muchos años y ella esté cansada para seguir trabajando, querrá regresar a descansar a su hogar. Rosa y su esposo ahora vivirán solos, sin ningún ahorro que los respalde. No llegarán a fin de mes y vivirán una vida sin dignidad por el resto de sus vidas. Pero no tiene que ser de esta manera. Volvámoslo a ver. Tú contratas a Rosa como tu trabajadora del hogar y le hablas sobre la importancia de ahorrar para cuando envejezca. Te toma solo 5 minutos de tu tiempo para ayudarla a abrir una cuenta de jubilación. Con tu ayuda, Rosa ahorrará regularmente para cuando envejezca. Cuando ya no pueda seguir trabajando, regresará a su hogar y junto a su marido seguirán viviendo juntos, pero ahora, gracias a la cuenta de jubilación, recibirá una pensión y vivirá con dignidad por el resto de su vida. Esto podría ser la historia de tu trabajadora del hogar, vigilante, chofer o jardinero. Solo 5 minutos de tu tiempo puede cambiar la vida de Rosa. Tú puedes ser el cambio. Da a Rosa una cuenta de jubilación. Su reloj está en marcha. Y bueno, y si regresamos a la presentación, por favor, perfecto. Ya queda poco, simplemente quería anunciar, digamos, que estamos trabajando en Pinbox Solutions un libro, digamos, para toda Latinoamérica, que básicamente tiene el título de Innovar Pensiones para los autoempleados y los trabajadores informales en la región. Es un libro, como les comentaba, ¿no? Siempre buscamos tratar de incorporar a los mayores expertos, ¿no?, sobre el tema para generar este espacio de qué se está haciendo, particularmente en el caso de Latinoamérica, en el tema de pensiones. ¿De acuerdo? Ese libro va a salir publicado hacia el tercer trimestre de este año y hemos logrado incorporar a varios autores, yo creo que todos los conocen, relevantes de la región, ¿no? Está, digamos, el equipo del BID, digamos, trabajando un capítulo particular sobre la visión innovativa, por ejemplo,
y para los trabajadores informales en la región. Está el Banco Mundial, está Gustavo de Marco, está Sebastián Nieto de la OCDE, está Diana Mejía, que seguramente conocen de la CAF, está el buen Rafael Rothman, que está en el CIPEC. Están luego los casos para países como Brasil, para Colombia, para Chile. Vamos a trabajar el tema, también la aproximación informal para Costa Rica, para México, para Perú, para República Dominicana. El caso interesante, por ejemplo, Uruguay, que están trabajando el tema de cómo utilizar el IVA, ¿no? También para pensiones. Está el caso de ya algunos desarrollos digitales que se han dado a la región. Acá están los casos que se han hecho, por ejemplo, para Millas para el Retiro, el caso de Pensum en España, innovaciones en el ámbito conductual, con Diego Valero, que también conocen, Nueva, lo que está trabajando el tema de tontinas, y Millas para el Retiro, como les comentaba, y bueno, Pinbox, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería compartirles con ustedes. Los voy a mantener al tanto también respecto a la evolución de este libro, a los eventos que se van a desarrollar a partir de él, y simplemente agradecerles por el tiempo que me han dado y encantado pues de contestar más adelante sus preguntas y por supuesto de mantener una relación muy activa respecto a cómo mejorar la inclusión financiera en pensiones, la educación financiera en pensiones y que finalmente haya pensiones para todos, que nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy interesante. Le doy entonces la palabra a María Teresa. María Teresa, por favor. Adelante. Muchas gracias, Paulina. Gusto en saludarte y bueno, gusto Igualmente, en saludar también a David. Es un gusto para mí estar aquí en esta sesión de iOS 2022 para presentarles los resultados del trabajo de 6 años de Laboratorio de Ahorro para el Retiro. Ya en las sesiones de iOS aquí en Panamá en 2018 y en Uruguay en 2019, un poco tuve la oportunidad de presentar un poco pues, el diseño de algunas de las intervenciones que implementamos, pero bueno, ahora sí ya tenemos como las grandes lecciones y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Comparto mi presentación. Bueno, pues, para avanzar, listo. Bueno, ustedes como reguladores de pensiones bien saben, menos de la mitad de los trabajadores de América Latina ahorran para el retiro y bueno, esto se debe, como bien mencionaba también David al inicio de su presentación, al gran desafío de la informalidad laboral que hay en la región y esto se ve claramente que, bueno, particularmente los trabajadores de bajos ingresos. Aquí hay un ejemplo de México y Colombia y podemos ver cómo la proporción de trabajadores que cotizan por pensiones incrementa conforme incrementa el ingreso. Y también este gráfico muestra que para todos los niveles de ingreso, sistemáticamente los trabajadores por cuenta propia ahorran mucho menos que los trabajadores asalariados. Este desafío se ha acentuado con la pandemia. Por ejemplo, tenemos que la proporción de los trabajadores por cuenta propia ha incrementado en todos los países de la región. Por ejemplo, en Colombia incrementaron de 40% en 2019 a 44% en 2021 y los asalariados disminuyeron de 49% a 47%. Y bueno, como bien sabemos y como mostraba en la diapositiva anterior, bueno, para los trabajadores por cuenta propia es más difícil ahorrar. Otro desafío que se ha acentuado con la pandemia es el monto que los trabajadores tienen acumulados para financiar su pensión. Esto, o sea, ha habido desacumulación de los ahorros pensionales debido a retiros anticipados. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en Perú, en Chile, pero, por ejemplo, también en México a través del esquema de seguro de desempleo, muchos trabajadores también han retirado fondos de sus cuentas de ahorro previsional. Entonces, entre los desafíos estructurales que teníamos y estos acentuados por la coyuntura de la pandemia, un poco ¿qué nos dicen las lecciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro? Y un poco recordando lo que estuvimos haciendo en estos 6 años, buscamos implementar soluciones innovadoras que utilizaran, por un lado, la tecnología y nuevas herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición para poder conectarnos con ese
con esos colectivos de trabajadores que han estado, bueno, muy desconectados de los sistemas de ahorro formal, y la economía del comportamiento, que es esta ciencia híbrida entre la economía y la psicología, que ayuda a un poco cómo lograr que los trabajadores o las personas logren cumplir con sus metas, ¿no? Tenemos que muchos, cuando uno le pregunta a los trabajadores o a las personas si quieren ahorrar, la mayoría de las personas dice que quiere ahorrar, ¿no? Pero distintos sesgos como la falta de atención, el que valoramos más el presente que el futuro, el que somos sobreoptimistas, son barreras que nos limitan seguir esas intenciones de ahorro que tenemos. Entonces, en la economía tradicional, vamos, digamos que desde las políticas paternalistas, ¿no? En las cuales obligamos a los trabajadores a ahorrar para el retiro porque creemos que ahorrar para la vejez es algo bueno, es algo deseable, y entonces decimos, bueno, los trabajadores están obligados. Y por otro lado, el libertarismo, en el que decimos, bueno, yo le doy información a las personas saben lo que es mejor para ellas, y bueno, ¿no? Lo dejamos a su libre albedrío si quieren ahorrar o no. Es interesante que lo que ocurre en la región es una mezcla de ambas. En la mayoría de los países obligamos a los trabajadores asalariados, somos paternalistas con los trabajadores asalariados y les descontamos de la nómina, y con los trabajadores independientes somos libertarios y decimos, bueno, que los trabajadores independientes decidan si ahorran o no. Claro que hay algunas contadas excepciones en las que también a los trabajadores por cuenta propia se les obliga a ahorrar, como es en el caso de Colombia, lo cual un poco también explica, si veían en la diapositiva anterior donde comparaba por deciles de ingreso a México y a Colombia, se veía que en Colombia claramente más trabajadores por cuenta propia ahorran para el retiro que en México. Las ciencias conductuales nos dan un marco de respuesta intermedia, ¿no? Que va, por ejemplo, el cómo conformamos arquitecturas de decisión favorables para el ahorro, que un ejemplo de estas arquitecturas de decisión puede ser el ahorro automático, o sea, en el cual, por ejemplo, le presentamos automáticamente, inscribimos al trabajador en un esquema de ahorro y, por ejemplo, que se le descuente un X porcentaje de su ingreso, pero le damos la opción de que haga un opt-out, es decir, que se desafilie, y entonces es como es una obligación más suave, digámoslo así, que la postura del paternalismo. Y luego hay una intervención un poco más suave, que es ser un poco más incisivos y recordarles a las personas que es importante para ahorrar, que, bueno, es más fuerte que el libertarismo en el que simplemente no hago nada, pero al fin y al cabo solo le estoy como recordando, y a disminuir ese sesgo de atención limitada que puede ser lo que lo puede estar desviando de seguir su intención de ahorrar. Las intervenciones del Laboratorio de Ahorro para el Retiro estuvieron en este marco, digamos, de las ciencias conductuales. Estuvimos trabajando en 4 países de la región, en México, Perú, Chile y Colombia, donde probamos un total de 14 intervenciones que utilizaban principalmente 4 tipos de herramientas. Por un lado, mensajes y recordatorios. Otra era la decisión activa a un débito automático. La otra era la simplificación de procesos, y finalmente unas intervenciones eran de educación financiera y previsional. Aquí, como pueden ver en el listado de las intervenciones, ¿no? Las que tienen palomitas son 7, que quiere decir que fueron intervenciones que, evaluadas rigurosamente, encontramos un impacto en la probabilidad de que los trabajadores ahorraran más, y, o sea, digamos, en el que decidieran ahorrar, y también que tuvieran un monto de ahorro
mayor que aquellos que no estaban sujetos a estas intervenciones. Tuvimos una que tuvo resultados inconclusos y 6 en las que no encontramos un impacto. Aquí también es muy importante documentar precisamente, ¿no? Muchas veces nos gusta hablar solamente de las intervenciones en las que tenemos impacto, pero hay mucho aprendizaje en entender por qué algunas herramientas no funcionan en algunos contextos o con algunas poblaciones, y precisamente construir sobre eso para ir encontrando soluciones que realmente ayuden a los trabajadores a ahorrar. Ahora les voy a presentar 3 tipos de intervenciones con 3 tipos de herramientas distintas, un poco para ilustrar este trabajo que estuvimos haciendo. La primera es la herramienta que utilizamos fueron mensajes y recordatorios. Esta fue digamos, la herramienta que más utilizamos en el laboratorio de ahorro para el retiro, dado que los empujoncitos o los nudges, como le dicen en inglés, realmente son fáciles de implementar y de masificar. Probamos herramientas como Facebook y pudimos mandar alrededor de 17 millones de impresiones en los muros de Facebook con mensajes promoviendo el ahorro. Enviamos 7 millones de mensajes de texto, medio millón de emails, 100,000 llamadas telefónicas y 6 millones de notificaciones a través de aplicativos, ¿no? Es que se les llaman mensajes push a estos recordatorios que se envían a través de apps. En Colombia hicimos una intervención con BEPS, que es un programa que lanzó el gobierno que busca, está enfocado en ayudar a que los trabajadores de bajos ingresos y por cuenta propia puedan tener un ahorro para la vejez. Este es un esquema muy flexible que le permite ahorrar a las personas cantidades muy pequeñas y no los obliga a que sea con una temporalidad precisa, ¿no? Entonces, la gente puede ahorrar lo que puede, cuando puede. Sin embargo, en 2017, solo 27% de los inscritos había ahorrado alguna vez y de ellos solo 19% lo hacía de manera constante. Entonces, aquí la respuesta que buscamos, la pregunta que buscamos responder fue si los mensajes de texto pueden generar un hábito de ahorro. Y bueno, enviamos a un grupo de inscritos vinculados a BEPS, les enviamos mensajes por 15 meses consecutivos, probando distintos tipos de contenidos, y ellos incrementaron su ahorro versus los que no habían recibido ningún mensaje en 14%. Los que recibieron mensajes durante 10 meses incrementaron el ahorro en 9.3% y aquellos que lo recibieron por 5 meses lo incrementaron en 2.9%. Entonces, un poco, bueno, una primera lección es sí, la constancia, ¿no? Una vez que uno deja de enviar los mensajes, la gente un poco que no mantiene ese mismo ritmo o esa misma constancia de hacer aportaciones. Sin embargo, a pesar de ser una intervención muy costo efectiva, dado que el costo de los mensajes de texto no es mucho, el total de ahorro generado es relativamente bajo, o sea, es alrededor de $5 o $6 más que aquellos que no habían recibido mensajes. Otra lección importante es que este tipo de herramientas no siempre funcionan. Por ejemplo, en México probamos un diseño de una intervención prácticamente idéntica y no encontramos un impacto en incremento del ahorro en las Afores, y también, o sea, no solo no tiene el mismo impacto en distintos contextos,
sino tampoco entre distintas poblaciones. Por ejemplo, estos impactos que ven aquí de incrementos en el ahorro es para aquellos vinculados a BEPS que ya alguna vez habían hecho una aportación. Sí, o sea, esto ayuda en el margen intensivo, ¿no? O sea, te ayuda a ahorrar más, pero aquellos que no habían ahorrado antes no tuvimos un impacto. Entonces, no encontramos un impacto en el margen extensivo. Y otra intervención y otra herramienta que probamos es la decisión activa a un débito automático. Aquí un poco lo que queríamos probar, ¿no? Es hacer algo similar a lo que existe para los trabajadores asalariados, que es decir, poner la decisión activa y generar un débito automático en la fuente de ingreso del trabajador, ¿no? Entonces, para que sin tenerlo que pensar cada vez, tengo que aportar, sino que simplemente toma la decisión una sola vez y después ese descuento se hace de manera automática. Ese es un desafío, encontrar estas fuentes de ingreso para los trabajadores por cuenta propia, y aquí encontramos que una manera de agruparlos son las plataformas de trabajo bajo demanda, como Cabify, Uber, etcétera. Y aquí nos aliamos con Cabify, precisamente para que, o sea, del dinero que reciben, digamos, de los viajes que realizan, se pudiera descontar una parte para ahorrar a largo plazo. Y otra de las ventajas que también tiene este colectivo de trabajadores es que están acostumbrados a transar de manera digital, por lo cual les es más fácil, digamos, precisamente como seguir sus ahorros, escoger, etcétera. O sea, hay todo un tema de alfabetización digital de los trabajadores que aquí vimos que había digamos, un potencial mayor. Entonces, les ofrecimos 2 planes de ahorro. Hicimos uno muy sencillo en el que le llamábamos plan de ahorro para emergencia, en el que la opción era, escogías si estabas dispuesto a ahorrar 2% de tus ingresos semanales. Y al otro grupo les ofrecimos este plan de ahorro flexible e inteligente, en el que les ofrecíamos la opción de ahorrar 3% de sus ingresos semanales, pero solo en sus semanas buenas, ¿no? Un poco aquí la idea es, los trabajadores por cuenta propia tienen ingresos muy variables y quizá hay veces que, no sé, si tuviste una semana en la que recibiste muy pocos ingresos, quizá te duele mucho más que te descuenten un porcentaje para ahorrar, ¿no? Entonces aquí les ofrecíamos elegir entre 3 umbrales distintos de ingreso y solo ahorraban en las semanas en las que superaban ese umbral preelegido de ingresos. Contactamos a 3,348 conductores y bueno, los dividimos al azar para ofrecerles, al azar en 2 grupos, para ofrecerles alguno de estos 2 planes de ahorro. Y bueno, aquí el 16% de los conductores se inscribió a alguno de los 2 programas y en el que se inscribieron más, que se inscribieron 18%, fue en el plan de ahorro de emergencia, o sea, el cual era el más simple. Aquí una hipótesis que tenemos en el equipo es que, bueno, quizá era mucho más simple de entender 2% todas las semanas que otro que era más como, bueno, solo si tienes tal umbral, y también tenía un paso adicional de elección, que era no solo elegir si quiero ahorrar, sino después también tenías que elegir el umbral de ingreso. Y bueno, las ciencias conductuales claramente nos dicen que cada paso adicional que pones, pierdes gente, ¿no? Cada vez que le haces tomar a la gente una decisión adicional. Conforme indica la literatura, el débito automático es pegajoso, o sea, es decir, la tasa de desafiliación fue muy baja, solo 3.3% después de 4 meses, o sea, es decir, una vez que lo eliges, la inercia actúa a favor del ahorro.
y hasta inicios de 2021 el 71.6% de los afiliados había realizado al menos un depósito automático con el programa. Y algo muy interesante que encontramos después en la línea de seguimiento es que esa cuenta de ahorro que abrimos también la utilizaban para hacer otras aportaciones, otros depósitos. Alrededor de 62% de los conductores afiliados realizó depósitos adicionales a los que se realizaban a través de Cabify. La tercera intervención es sobre educación financiera. Aquí trabajamos con los liceos técnico-profesionales de Chile, implementando un taller de educación financiera que se llama Ahorra desde ahora. Y precisamente este taller utilizaba una herramienta en la web muy didáctica con videos. Y después esa herramienta duraba alrededor de 2 horas y después había un moderador en persona que les ayudaba a reforzar algunos de los conceptos claves en términos de educación financiera y previsional. Acá encontramos un impacto en el conocimiento. O sea, digamos, este taller en realidad era una intervención bastante suave, porque, bueno, 2 horas y media de educación financiera y previsional, pero veíamos que sí tenía un impacto. Los que no recibieron el curso respondían un promedio de 4.6 preguntas correctamente, mientras que los que sí habían tomado el curso respondían 6.1 preguntas correctamente. Y lo muy interesante es que también el conocimiento se relaciona con una mayor confianza en el sistema previsional. Prácticamente la confianza en el sistema incrementó alrededor de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, después dijimos, bueno, o sea, dado que estos estudiantes eran muy jóvenes, estaban en el último año del liceo técnico profesional antes de ir, ya sea a continuar sus estudios en la universidad o insertarse en el mercado laboral, queríamos saber qué tanto les quedaba 3 años después de la intervención. Y bueno, aquí notamos que 3 años después no había una diferencia entre ambos grupos de estudiantes. Entonces, un poco resumiendo, pensando un poco en una dimensión de impacto y una dimensión de facilidad de implementación, claramente intervenciones como los empujoncitos, los recordatorios, son muchísimo más fáciles de escalar y de implementar, pero claramente tienen un menor impacto en generar ahorro. Por otro lado, las intervenciones de arquitectura de decisión son más difíciles de escalar y de implementar, pero tienen un mayor impacto en la inscripción y en el ahorro. Y lo mismo también podemos definir, digamos, en términos de educación financiera y previsional. O sea, por ejemplo, este taller in situ con los jóvenes, bueno, era una herramienta, pues había que tener un mentor presencial y demás, pero sí lográbamos tener un impacto en educación financiera. Pero bueno, eso quizá es difícil escalar, ¿no? Habría que pensar cómo se pueden desplegar herramientas de educación financiera de esa naturaleza con trabajadores activos, para quienes es, bueno, sobre todo súper importante, porque tienen que ahorrar para el retiro y un poco entender cómo escogen la AFP o el esquema de ahorro en el que estén, escoger o entender por qué es importante hacer ahorro voluntario. Mientras que, por ejemplo, otras intervenciones que ahora no mencioné, pero, por ejemplo, hicimos otra intervención de ahorro, de educación financiera con tiendas de Ya Estás en México, que era más bien solo repartir algunos folletos
ahí veíamos que, bueno, no había un impacto en mejorar la educación financiera, y si bien eso es fácil de escalar, no muestra un impacto, ¿no? Entonces, bueno, algo que aprendimos en el laboratorio es que, aunque hicimos muchos esfuerzos de hacer el proceso de ahorrar lo más fácil y automático posible, existen retos regulatorios, tecnológicos y de mercado que trascendían, digamos, el trabajo del laboratorio. Y esto es importante porque, por ejemplo, sobre los temas regulatorios, ningún país de la región permite hacer una inscripción automática, ¿no? No hay una regulación, o por lo menos, bueno, hasta el momento en el que acabamos los pilotos del laboratorio, no había un país de la región que permitiera la inscripción automática. Entonces, otro desafío era, por ejemplo, como decía David, ¿no? En Perú, por ejemplo, primero, para poder hacer ahorro voluntario, primero tienes que hacer el ahorro obligatorio. Y no es posible, o sea, si tú no ahorras el 10% de tu salario o de tu ingreso en el fondo obligatorio, no se te abre la puerta para poder hacer un ahorro voluntario. Entonces, por ejemplo, para muchos trabajadores independientes, eso puede ser un gran desafío, ya que 10% les puede parecer mucho dinero, ¿no? También hay desafíos tecnológicos, digo, el nivel de adopción tecnológica es distinta en todos los países, pero en algunos países todavía hay muchas cosas burocráticas que solo se pueden hacer en persona, que no es posible transarlas de manera digital. Y, por ejemplo, eso se mezcla, por ejemplo, con un desafío en temas de mercado, ¿no? Por ejemplo, en algunos países no hay sistemas de agregación de aportación, de microaportaciones, ¿no? Entonces, en algunos países, la comisión por recolectar esas microaportaciones supera el monto que puede ahorrar el trabajador por cuenta propia. Entonces, bueno, en esos casos no tiene sentido, y bueno, más adelante, por ejemplo, algunas de las soluciones pueden ser estos sistemas de agregación como los que mostraba David, ¿no? De Pinbox, de cómo tienes que ir agregando, en México, por ejemplo, ya se hace eso, pero cómo tienes que ir agregando microaportaciones para que precisamente las agregas y solo pagas la comisión por ese bloque de aportaciones. Entonces, ¿qué nos llevamos? ¿Qué fueron los grandes aprendizajes de este trabajo que hicimos en el laboratorio? Les comparto 4 lecciones. La primera es que, bueno, las soluciones que se vinculan a una fuente de ingreso tienen un importante impacto en generar ahorro voluntario, pero escalarlas para la población de bajos ingresos e independientes es un gran reto. Entonces, aquí hay que, bueno, más allá de las plataformas bajo demanda, hay todo un tema de reflexión de cómo podemos ir a esas fuentes de ingreso de los trabajadores por cuenta propia, quizá, no sé, a través de un sistema de proveedores, ¿no? Una empresa grande. Bueno, se necesita mucha creatividad. La segunda lección es que los recordatorios son fáciles de escalar y costo efectivos. Sin embargo, tienen un impacto pequeño en el ahorro para el retiro y no son una bala de plata, no siempre funcionan. Pueden ser parte de la solución, pero por sí solos, bueno, no nos van a ayudar por sí solos a enfrentar el gran desafío que tenemos. La tercera lección es que hacer fácil el ahorro debe acompañarse de mejor educación financiera y previsional. Y aquí recojo nuevamente, por ejemplo, esta experiencia de Ya Estás. Ya Estás son unas tiendas de conveniencia que hay en México. En México se ha hecho un gran esfuerzo por ampliar, digamos, que
los puntos donde la gente puede aportar para hacerlos súper convenientes. Sin embargo, hacerlo fácil no es suficiente, es una condición necesaria, más no suficiente. Y, por ejemplo, aquí uno de los desafíos que teníamos era precisamente que buscábamos que, por ejemplo, los pequeños tenderos o los promotores, a la hora de que uno fuera a la tienda le recordaran, mira, aquí puedes aportar, pero el desafío era que muchas veces es difícil vender lo que no se entiende, ¿no? Muchos tenderos después, cuando fuimos a las visitas a campo, nos dábamos cuenta que ellos mismos no tenían claro cómo funciona el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, si uno mismo no entiende, pues cómo va a convencer a alguien más. Entonces, se necesita hacerlo fácil, pero necesitamos mayor educación financiera y previsional. La cuarta lección es que, bueno, apostar por el ahorro voluntario para el retiro necesita de un liderazgo institucional que permita superar las barreras regulatorias, tecnológicas y las fallas de mercado que dificultan la implementación de soluciones de ahorro escalables y efectivas. Digamos que, o sea, esto no va a suceder por sí solo, o sea, se necesita que todos los actores, ¿no?, realmente apuesten por revisar esas regulaciones, modernizar los sistemas para hacerlo fácil y, bueno, atender las fallas de mercado. Entonces, si queremos apostar por ese pilar de ahorro voluntario para todos, lo primero es tener una regulación favorable al ahorro voluntario, y esto implica eso, o sea, limitar todas esas barreras de no puedes ahorrar voluntariamente si no ahorras primero por obligatorio, o si no ahorras 10% no puedes ahorrar nada, o por ejemplo, permitir marcos que permitan la inscripción automática, las decisiones activas en momentos clave, es de suma importancia. Por otro lado, desarrollar un producto de ahorro a largo plazo inclusivo. Por ejemplo, en la pandemia hemos visto que muchos trabajadores no tienen otras fuentes de ahorro para emergencia. Entonces, por ejemplo, hay soluciones innovadoras, como por ejemplo en el Reino Unido están probando una herramienta que se llama Frascos, que lo que dice es, bueno, tú le pones una etiqueta, ¿no? Como cuando la gente ahorra en tarritos en su casa, y bueno, le pones, es una herramienta digital, y le pones una etiqueta que dice, este es mi ahorro para emergencias y este es mi ahorro de pensión. Y entonces decides en un umbral para tener un ahorro de emergencias, y primero todos los descuentos que se te hagan, todo el ahorro va a ir a llenar ese frasco de emergencias para que puedas contar con él. Y después, una vez que tienes lleno ese frasco, todas las otras aportaciones ya van sí a un ahorro de largo plazo que no es líquido. Entonces, en el momento que haya, bueno, que haya un shock al ingreso o demás, bueno, puedes disponer del frasco de emergencia. Y bueno, si eso es en el Reino Unido, o sea, que ellos también tienen dificultades para que los trabajadores por cuenta propia ahorren para su retiro, entonces quizá necesitamos un poco repensar cuál es la realidad de los trabajadores de la región. Y tercero, bueno, tecnología para llegar a más personas a bajo costo, ¿no? Aquí es súper importante, amplía los canales, es un despliegue territorial, pero no solo ayuda a eso, a llegar a áreas remotas, sino también dentro de la misma ciudad a tener una interacción más fácil y más conveniente con los ahorradores. Y precisamente también ayuda mucho a bajar esos costos de transacción. Entonces, bueno, muchas gracias, y bueno, también acá reconocer este trabajo fue de muchos colegas que estuvimos trabajando en estas 14 intervenciones y con las que llegamos a estas lecciones y aprendizajes. Muchas gracias.